Que Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad. Hace unos meses atrás, puede ser unos meses, Alex, un mes más o menos. Bueno, hace un mes estuvimos por aquí compartiendo también un tema y bueno, hoy tenemos la oportunidad, Alex me decía, el hermano Alex me decía, Hugo, queremos darle seguimiento a lo que conversamos en esa oportunidad, así que queremos hacer una segunda parte del tema que estuvimos en esa oportunidad conversando. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el tema? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Habíamos hablado un poco acerca del concepto de la inteligencia emocional. Vamos a refrescar algunos conceptos y también vamos a hablar por qué es tan importante el concepto de la inteligencia emocional, incluso, bueno, en todas las áreas de la vida, pero también en el tema de la salvación. Vamos a hablar acerca de eso, vamos a hacer referencia de qué es lo que habla también la Biblia, algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de este tema tan interesante, tan importante, que tenemos que poner en práctica. Vamos a tener una pequeña oración, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección para poder estudiar lo que tenemos en esta hora. Querido Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos siempre, Señor, que tu presencia esté con nosotros y lo que hagamos en esta hora sea para exaltar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos aquí a tomar el tiempo. Hoy estamos acá compartiendo este tema tan interesante porque es un tema que creo que en todas las áreas de la vida lo necesitamos poner en práctica. El día de hoy yo creo que fue que ocurrió allá en Brooklyn, no sé si ustedes se dieron cuenta de la noticia, de un hombre, de dos hombres que estaban en una discusión. Un hombre era un judío y el otro hombre estaba en una silla de ruedas. No sé si se dieron cuenta de la noticia. Este hombre, el judío, le estaba reclamando a aquella persona que estaba en su silla de ruedas porque él andaba sus perritos, andaba dos perritos, los andaba sueltos, pero los andaba con bozal. Los perros, según los testigos, eran perros muy dóciles, muy tranquilos, pero el judío comenzó a reclamarle a aquel hombre por qué andaba sus perritos sueltos, que eso era un peligro y que estaba molestando a sus hijos. Y llegó a tal punto la discusión que este hombre judío se acercó donde estaba este hombre en su silla de ruedas, comenzó a increparlo, ¿verdad? Increparlo, a hablarle fuerte, agarró la silla de ruedas y se la volcó, lo empujó, lo tiró, ¿verdad? Quedó en el suelo tirado este hombre en silla de ruedas. Obviamente ahora este hombre va a tener que enfrentar todo un proceso, ¿verdad? Por ese desempeño que tuvo. Vean qué interesante lo que estamos hablando, porque esto tiene que ver con las competencias emocionales. Y hoy el concepto de la inteligencia emocional, para ir nuevamente retomando un poco de lo que conversamos en aquella oportunidad, para irlo ampliando con otros conceptos y por qué es tan importante la inteligencia emocional en cualquier área de la vida, vemos ahí que esta persona, por un impulso llamado una emoción, llamado enojo, ¿verdad? O llamada enojo, actuó de manera incorrecta. Posiblemente, es muy posible porque a todos nos ha ocurrido en algún momento de la vida que tal vez tenemos un mal desempeño al manejar nuestras emociones, ¿verdad? Al gestionar nuestras emociones de manera correcta, pero llega tal vez algún momento donde decimos, ¿por qué lo hicimos? Llega un tiempo como de arrepentimiento y decimos, ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué dije lo que dijo, verdad? Tal vez usted como padre en algún momento ha cometido tal vez alguna imprudencia en el tema de la crianza, tal vez expresó algo que después usted entró en conciencia, usted dijo, yo no tuve que haberle dicho esto a mis hijos como se lo dije. Simplemente fue un mal desempeño a la hora de gestionar una emoción. Porque en sí, todos nosotros tenemos emociones. De hecho, se conocen las emociones primarias, ¿cierto? Todos tenemos emociones y todos pasamos en algún momento por ciertos altibajos emocionales. Es imposible que ninguno o que alguien que esté aquí diga, no, Hugo, yo no siento emociones. No. Todos experimentamos emociones.
Y para ir recordando lo que hablamos en la oportunidad hace un mes atrás, habíamos dicho que hay emociones, que las emociones no son ni malas ni buenas. ¿Lo recuerdan? Lo mencioné en algún momento y dije, las emociones no son ni malas ni buenas, son funcionales o disfuncionales. O sea, me permite a mí hacer algo, ¿cierto? Esas son las emociones. Entonces, si decimos que el miedo, como una emoción primaria, hay emociones primarias, la alegría, la ira, el miedo, el asco, todo eso son emociones primarias. O sea, en aquella oportunidad definimos que una emoción es algo que es muy intenso, ¿cierto? El miedo es intenso, ¿o no? ¿Cierto? Si usted entra a algún lugar y tal vez está oscuro y usted escucha un ruido y usted dice, alguien anda ahí, el miedo aparece muy rápido, ¿cierto? Eso sí, así es como funciona la emoción. Es muy rápida, pero también es pasajera. La emoción no es permanente, a diferencia del sentimiento. El sentimiento es permanente. Por eso el amor es un sentimiento, más que un sentimiento, igual lo podríamos hablar en otra oportunidad, que es una emoción, es un deseo con propósito, ¿no? Una decisión. Y el amor se mantiene, pero la emoción puede desaparecer. La alegría, por ejemplo, hay gente que tal vez algo le puede causar mucha alegría. Le cuentan un chiste le dicen, todos entendemos por chiste, ¿sí? Algunos le dicen chascarrillo, ¿verdad? Un chascarrillo, le dicen un chiste, algo cómico, y usted se ríe, ja, 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 pero ya de pronto termina. ¿Por qué? Porque la alegría es así, el miedo es así, y gracias a Dios porque es así, porque imagínense ustedes lo que es tener un miedo que permanezca siempre en el tiempo. Bueno, ya se puede convertir en otras cosas que tienen que ver con fobias, pero esas son las emociones. Y como todos los que estamos aquí experimentamos emociones, por supuesto, que en la palabra de Dios vamos a encontrar también una gran cantidad de personajes que en algún momento tuvieron su desempeño por ciertas emociones que estaban en ese momento reinando. Hablemos, por ejemplo, de Sansón. Por ejemplo, Sansón, ¿qué creen ustedes? Vamos a hacer un poco interactivo. ¿Cuál creen ustedes que era la debilidad del hombre más fuerte y poderoso que había existido hasta ese momento en la humanidad? Fuerte. Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres. Tenía una afinidad hacia sus mujeres. Tenía un mal manejo de su parte afectiva. Y por supuesto que en algún momento, recuerdan ustedes la historia que llegó donde sus papás y les dijo, yo quiero que me den de esposa aquella mujer. Y sus padres le dijeron, pero no es posible. Era una persona que no sabía manejar, gestionar muy bien. Se enamoraba de una, pero vea cómo pasaba, se enamoraba de una, después de otra. Parecía que había un problema afectivo, ¿no? Que era posiblemente tal vez el mismo problema que tenía aquella mujer que Jesús encontró en aquel pozo. ¿Cuántos hombres tenía? ¿Cuántos esposos había tenido? ¿Cuántos? 5. Y Jesús le dijo, y el que tienes no es tu marido. Iba por una sexta relación. O sea, aquella le decían la robamarido del Sicar, allá, ¿verdad? Era un peligro. ¿Por qué? Porque a los hombres de allá, todos la conocían. Y posiblemente el problema de ella también era algo afectivo. Sansón tenía ese problema, esa dificultad. No sabía manejar sus afectos. No sabía controlar sus impulsos. Y mucho del concepto de lo que estamos hablando hoy, que es el tema de la inteligencia emocional, ahorita vamos a ir conversando acerca de qué es lo que habla la teoría con respecto al concepto de la inteligencia emocional. Pero déjenme decirle que uno de los principales conceptos que se manejan con respecto al tema de la inteligencia emocional tiene que ver con el concepto del manejo del control del impulso. Y es aquí donde muchas veces uno se sienta a hablar con personas. Cuando yo hablo con personas en algún momento que me llaman y me dicen, mire Hugo, es que yo tengo un problema porque yo no puedo controlar el enojo. Yo soy una persona muy impulsiva. Yo soy una persona que de lo que pienso, lo digo. No tengo filtros. Yo soy una persona que lo que tengo en la mano, lo puedo tirar, que puedo golpear, que puedo tratar mal a la gente, que no sé cómo manejar el impulso.
Y mucho de eso tiene que ver con el concepto de la inteligencia emocional. Vean ustedes qué interesante, porque en la Biblia también encontramos esos personajes que no pudieron en algún momento manejar, controlar el impulso. Y controlar el impulso es ser dueño de sí mismo. Por eso el concepto de la inteligencia emocional es un concepto muy interesante, porque nos permite también entender que tenemos el control también de las cosas. Muchas veces no podemos controlar lo que está afuera, pero sí podemos controlar lo que está dentro. Lo que está dentro, usted sí tiene la capacidad de poder hacerlo. Y aquí tenemos que entrar en un examen profundo. El salmista decía ahí en el Salmo 139, que era el que estamos leyendo ahora, el versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, Señor, lo más profundo allí, lo más intenso allí donde nadie puede llegar. Examíname, Señor, lo más íntimo. Pero también Dios nos invita a poder mirar hacia adentro, y es parte de nuestra tarea y de nuestra madurez espiritual incluso, el mirar hacia adentro, el reconocer que en algún momento sí tenemos ciertas limitantes como personas, y aquellas personas tal vez que son iracundas y que no se pueden controlar. ¿Se puede controlar o no se puede controlar el impulso? Claro que sí. Y lo interesante de todo lo que estamos conversando hoy es que todas las personas podemos en algún momento ser inteligentes emocionalmente hablando. Todos. ¿Tiene una pregunta? Tiene que ver, la pregunta es para que todo el mundo lo escuche y la gente que también está en la casa. ¿Tiene algo que ver la inteligencia emocional de dónde nos hemos criado, de dónde venimos? O sea, tiene que ver el entorno familiar. Claro, qué buena pregunta esa, porque por supuesto que sí tiene que ver. Tiene que ver incluso mucho con patrones de crianza. ¿Saben qué es importante? Por supuesto, sobre todo muchas veces yo siempre lo digo, nuestros padres pueden influir en nuestra vida, pero no van a determinarla. En algún momento hicieron cosas, pero hoy también tenemos nosotros la posibilidad de replantearnos y mejorar ciertas cosas que de pronto en temas de crianza tal vez nuestros padres intentaron hacerlo mejor, pero tal vez en psicología utilizamos el concepto de la ignorancia bien intencionada, ¿verdad? La ignorancia bien intencionada. La intención era buena, pero tal vez lo que teníamos no era. Ya le doy la palabra porque tengo una mano ahí atrás. Vea qué interesante, por ejemplo, ellos que tienen niños pequeños. A veces los padres nos cuesta mucho enseñarle a nuestros hijos a que aprendan a frustrarse. Y la frustración es tan importante en la vida porque hay muchos adultos que hoy no han aprendido a frustrarse y no saben manejar la frustración. Y la frustración siempre va a estar presente. Cuando un niño pequeñito patalea ahí y le pide a la mamá que se lo dé, la mamá dice: yo no lo quiero ver sufrir, y se lo va a dar. Ese niño desde pequeño no va a aprender a frustrarse, porque en la vida no siempre se puede tener lo que uno quiere. Y si la vida es así, que la vida no siempre nos da lo que nosotros queremos, ¿cierto? Muchas veces no nos da lo que queremos y tenemos que aprender a manejar esa frustración. Allí es donde el tema de la inteligencia emocional entra en juego. La inteligencia emocional es, de verdad, la capacidad que tiene el ser humano de comprender y gestionar sus emociones de manera correcta. Y la vez pasada habíamos explicado, el concepto de entender es saber qué es lo que yo siento. ¿Qué es lo que está sintiendo usted en ese momento? Es más, cuando hablamos del concepto de la inteligencia, habíamos expresado en algún momento que uno de los pilares de la inteligencia también tenía que ver con el concepto de la empatía emocional. Un padre, cuando ve que un niño se está frustrando, es la oportunidad que tiene para poder conversar con él y decirle: mi amor, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Me siento enojado. Ah, sí, y es la oportunidad que tiene el padre para enseñarle a la mamá
enseñarle que sí, que puede enojarse. Lo que no puede es golpear al hermano. Lo que no puede es morder al hermano, porque eso no tiene que ver con el enojo, eso tiene que ver con la frustración. Vean que muchas veces nosotros los padres actuamos así. Educamos a nuestros hijos ¿desde dónde? Desde la frustración. A veces, como no tenemos recursos, los recursos se nos van. ¿Desde dónde gobernamos? Desde la frustración. ¿Iba a decir algo, perdón? Ahí hay un micrófono para que lo escuchen la gente que está en la casita. Retomando en lo que hablamos en lo anterior, hay mucha gente que dice, yo nací así y así me voy a morir. Pero nosotros como cristianos no debemos tener ese pensamiento, ¿no? Porque el Señor va moldeando nuestra forma de ser y va cambiando nuestras deficiencias que tenemos, ¿no? Claro. Entonces eso era nada más para decir, porque mucha gente, sean gente de fuera o a veces desde aquí de la iglesia, que dicen, yo soy así y nadie me cambia y así me voy a morir. Y esa no debería ser nuestra filosofía, por lo contrario, decir que el Señor moldee nuestra vida y cambiar para bien. Así es. Yo sé que nadie nos cambia, pero sí nosotros podemos darnos la oportunidad de cambiar. Y sí podemos darnos la oportunidad de mejorar. ¿Saben que cuando comenzó todo ese concepto por allá de los 90s, ya de antes Peter Salovey y John Mayers, ambos psicólogos, comenzaron a explorar el concepto de las emociones? Y se hizo muy popular cuando Daniel Goleman comenzó a escribir su libro de inteligencia emocional. Y a partir de ahí la gente comenzó a hablar acerca del concepto de la inteligencia emocional en muchas áreas de la vida, en las relaciones de pareja, en la crianza de los hijos, en los puestos de trabajo, ¿verdad? Mucha gente en los trabajos invierten dinero para darle capacitación a la gente, para que la gente aprenda a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque se tienen que mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. Pero allí también apuntémosle a nuestra necesidad de cambio, porque yo creo que ahí es donde radica todo, nuestro deseo de cambio. Cuando tenemos el deseo de cambio, tenemos la probabilidad de cambio. Cualquier persona tiene deseo de cambio, tiene probabilidad de cambio. Hay probabilidad de cambio cuando usted tiene el deseo de hacerlo. Y cuando usted tiene el deseo de hacerlo, va a buscar la forma de cómo lograrlo. Cuando hicieron estas investigaciones, se dieron cuenta que más del 90% del éxito allá afuera en el mundo que puede obtener una persona, lo obtiene no por su coeficiente intelectual, ¿verdad? Sino por su capacidad de gestionar las emociones, por su inteligencia emocional. Vean ustedes qué interesante ese tema, porque entonces cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, tenemos mejores relaciones interpersonales, ¿cierto? Porque cuando yo ya entiendo qué es lo que yo estoy sintiendo como persona, estoy enojado. En una discusión de pareja, por ejemplo, yo siento que me estoy enojando. Yo entro en contacto con mi enojo y yo tengo que gobernar mi enojo, yo tengo que aprender a gestionar mi enojo. Si yo sé que a mí me cuesta, yo tengo que comenzar a buscar los recursos para decir, bueno, esto me va a permitir a mí de alguna manera ser más resiliente en mi vida, no ser tan reactivo, porque hay personas que son muy reactivas, ¿cierto? O sea, hay personas que son muy tranquilas, pero de pronto alguien pasa y le dice algo y pasan de 1 a 10 en un momento, ¿cierto? Y dice, es que se me subió el apellido, ¿verdad? Se me subió el apellido, es que no me gusta que cuando esté haciendo el semáforo llegue alguien y se ponga atrás y me comience a pitar. No me gusta porque eso me enciende la ira, ¿verdad? No me gusta que me traten mal, no me gusta que me ofendan, eso me llena de enojo, me llena de ira. Y quiero hasta golpear. Incluso saben que la ciencia se ha dado cuenta que cuando una persona está enojada, de alguna manera la sangre comienza a recorrer el cuerpo y se va para los puños, para las manos. Entonces por eso es que a veces la gente quiere golpear. ¿Por qué? Porque ahí está una gran acumulación de sangre que se va para esas extremidades del cuerpo, perdón. Entonces ve qué interesante todo lo que tiene que ver con todo ese concepto. Es tan importante porque si yo sé que yo tengo problemas con mi carácter,
¿verdad? O con mi temperamento, que es diferente, con mi temperamento, yo tengo que aprender a regular mi temperamento. A decir, tengo que aprender a hablar con las personas sin gritar. Entonces todo el mundo a veces percibe que yo grito. Y la gente dice, es que yo no grito, yo hablo así. Y sí grita. Y entonces el hijo le dice a la mamá, mami, no me grite, yo no le estoy gritando. Claro que está gritando. O el papá le dice al hijo, no me hable así, no le estoy hablando duro. Claro que sí está hablando duro. Yo tengo que aprender a regularme. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a hacer que mi relación trascienda. Imaginen ustedes, si usted dice, ay, es que yo soy dinamita, mi temperamento es dinamita. Y si usted se casa también con una bomba nuclear, ¿qué es lo que va a pasar en esa relación? Si usted le dice a su hijo, uy, es que yo no me la aguanto porque soy igualititico a su papá, ¿se imagina? Usted tiene un temperamento y el muchacho tiene otro temperamento y no se ponen de acuerdo. Pero cuando usted se da la oportunidad de decir, yo quiero mejorar, como lo decía la joven allá atrás, yo quiero mejorar en mi vida ciertas áreas, ahora entiendo que yo necesito regularme, entrar en conciencia con mi emoción. ¿Me siento frustrado? ¿Me siento triste? ¿Cuántos jóvenes a veces no saben lo que sienten? ¿Cuántas personas tal vez, si yo le preguntara a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted identificó, que usted se dio cuenta, que usted hizo consciente una emoción que usted sintió como que se le estaba desbordando? ¿Cuándo fue la última vez que usted entró en contacto con esa emoción? Ay, Hugo, no recuerdo, yo creo que nunca. Ese es el tema de lo que estamos hablando. ¿Ve lo importante que es ponerle nombre, etiqueta a la emoción? De hecho, algunos científicos dicen que cuando le ponemos la etiqueta a la emoción, podemos regular el sistema límbico, todo lo que tiene que ver con esa gestión de las emociones, ¿cierto? Y eso es muy importante, se regula. Si no aprendemos, por ejemplo, a canalizar el estrés, vean, hoy la gente se ha vuelto adicta al cortisol, ¿verdad? Y desde la mañana salimos corriendo y andamos corriendo y necesitamos sentir esa adrenalina, ese cortisol en el cuerpo que genera tanto estrés. Si no aprendemos a regularnos, nos vamos a enfermar. Es que ven que todo lo que estamos hablando aquí, estamos hablando ahora de Sansón, ¿cierto? Estamos hablando ahora de Sansón. ¿Qué hubiese pasado en la historia de la vida de Sansón si él hubiese aprendido a regular sus emociones? Y a entender y a decir, esta mujer me gusta, pero esta mujer no me conviene. Aprendo a gestionar mis emociones y tomo mejores decisiones. Eso es lo que nos permite. Ahora, ¿influye? Sí, claro, los patrones de crianza influyen. El contexto donde nosotros nos criamos de alguna manera influye. Es más, influye el ejemplo que nosotros los padres le podemos dar a nuestros hijos. Y eso tiene que ver con algo que se llama el ejemplo vicario, ¿verdad? ¿Saben qué es eso? En algún momento tal vez hicieron un experimento social donde pusieron a unos niños en un salón, y estos niños les pusieron ¿cómo es que le llaman a estos muñecos? Que son inflables y que la gente los golpea y... ¿un qué? Un puchimbol, dice puchimbol. Yo creo que tiene otro nombre. Puchimbol. Bueno, ¿en dónde dicen puchimbol? El puchimbol. Ah, son primos. Bueno, pero eso es un muñeco, le dicen el muñeco bobo, ¿verdad? Algunos le conocen como muñeco bobo, que usted lo golpea y vuelve nuevamente a tomar su posición. Tiene arena. Tiene adentro arena, entonces lo golpean y vuelven a esa posición. Exactamente, entonces agarraron a unos niños y los pusieron en un salón simplemente para observar, y entró el científico a ese salón y agarró el muñeco y lo comenzó a golpear y a patear y así, a golpearlo y con objetos que estaban ahí a golpearlo, ¿verdad? Entonces los niños se quedaron mirando, el señor salió del salón. Cuando los niños se acercaron a ese muñeco, ¿qué creen ustedes que hicieron? Lo comenzaron a golpear. Noten ustedes lo que puede hacer este patrón de modelaje, de imitación. Esa imitación
vicaria, ¿verdad? Aprendizaje vicario se le llama. Pero hicieron otro experimento también con otros niños. Los niños lo pusieron igual, le pusieron el muñeco, pero ese muñeco lo trataron diferente. Lo trataron con cariño, le hicieron, incluso le mostraron afecto a ese muñeco. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los niños? Hicieron lo mismo. Vean ustedes que la imitación, qué importante que es. Ahora, ¿cómo influye eso también en la vida de uno? Si posiblemente tal vez sus figuras paternas, su figura materna, no le ofreció a usted tal vez un buen ejemplo gestionando las emociones, usted hoy tal vez ya de adulto se dice, uy, mira, me estoy comportando igualito que mi papá o igualito que mi mamá, ¿verdad? Posiblemente grosero, altanero, abusivo. Podemos ponerle muchas características. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo que tuve. Pero no me determina eso. A partir de ahora yo tengo que tomar mis propias decisiones. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta por ahí más? ¿No? ¿Seguimos avanzando? Bueno, seguimos avanzando con este tema tan interesante. Vean, cuando se comienzan a explorar un poco acerca del concepto de la inteligencia emocional, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 5 minutos, yo creo, ya llevo 30 minutos. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta qué horas? 5 minutos más, dice. Ok, perfecto, 5 minutos más. Cuando comienzan a explorar todo este tema, comienzan entonces incluso a utilizar, hay algunas herramientas que usted puede encontrar en la internet. Usted puede buscar herramientas en internet donde usted puede hacer como evaluaciones para ver cuál es su desempeño emocional, y comienzan ahí, usted puede llenar un cuestionario y te puede dar más o menos como una guía de qué áreas específicas usted necesita mejorar para tener un buen desempeño en el área emocional. Pero el fin de todo y el propósito de todo esto es lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de Romanos. Romanos, el capítulo 12, versículo 1, nos hace una gran invitación. Porque la palabra del Señor dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Y lo que interpretamos es lo que vamos a vivir. Así que la oportunidad que nos da Dios a nosotros es precisamente de poder gestionar, de poder aprender, de poder abrir nuestra mente, de entrar en contacto con un mundo que es interno, el mundo de las emociones. Es hermosísimo el poder entrar en contacto con las emociones. Es hermosísimo entrar en contacto con la felicidad, con la alegría. Es hermosísimo entrar en contacto con el enojo y decir, estoy enojado. Hay algo que me hace sentir enojado. Necesito encontrar, posiblemente tal vez usted llega a su trabajo y usted tal vez ya llegando a su trabajo tiene una mala actitud y usted tiene que decir, a ver, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué estoy llegando al trabajo y yo ya tengo una mala actitud? ¿Qué es lo que me está provocando todo esto? ¿Por qué yo me siento tal vez triste con esa situación? ¿Qué es lo que me provoca esta tristeza? Y cuando yo entiendo qué es lo que me provoca esta tristeza, primero, yo entiendo que estoy experimentando una tristeza. Y le hablo a la gente, por ejemplo, tal vez de algún tipo de situación que esté atravesando una depresión, un problema de ansiedad, que tiene que ver también con el pensamiento y con las emociones. Es una gestión emocional de decir, me siento de verdad que me siento mal, me siento triste y necesito trabajar en mi tristeza, necesito hacer algo para poder de verdad gestionar mi tristeza, para que la tristeza no se me salga de las manos y que después tenga que estar experimentando tal vez una depresión o es tanto el estrés que me puede producir tal vez mucha ansiedad. Todo eso tiene que ser, todo eso es parte de lo que estamos conversando, de entrar en contacto con nuestras emociones. Vamos a intentarlo hacer. Y a partir de mañana, ojalá a partir de ahora mismo, que podamos darnos la oportunidad de decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? Y cuando yo comprendo qué es lo que estoy sintiendo, ahora sí, principio número 2, puedo entrar en contacto con las emociones de los demás y decir, yo ahora también tal vez siento tristeza, siento que me estoy enojando en esta relación, en esta discusión, pero también tengo que entender que mi esposa también se está enojando y yo ahora soy más empático con la emoción de los demás también.
Yo no solamente soy empático, pero no solamente entiendo mi emoción, sino que ahora soy empático con la emoción del otro. Y digo, ella también está enojada. Y si estamos enojados, yo creo que lo mejor es tomarnos un tiempo. Si mi hijo está frustrado, no es el momento para yo llegar a decirle lo que yo quiero decirle. Voy a esperar que él regule su emoción. ¿Ven qué interesante? Es un principio de responsabilidad personal. Así que con la ayuda del Señor, porque Él está interesado en todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, por eso sería el texto bíblico, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Ahí tiene que ver con la mente, con la voluntad y con las emociones. Debemos amar a nuestro Señor de manera integral. Y con sí, y por supuesto, y tiene que ver con el principio que estaba diciendo anteriormente, ser empático. Porque cuando yo soy empático, es cuando me conecto con la otra persona. Dios de verdad nos dé la claridad, nos dé la dirección, nos dé la sabiduría, nos ayude a entender que deberemos gestionar las emociones de mejor manera. Tal vez usted diga, Hugo, es que a mí me cuesta mucho, me ha costado mucho. Yo quiero hacerlo, yo quiero dar el paso. Si nosotros comenzamos a gestionar nuestras emociones, créame, la lucha con el pecado, la lucha con lo que tanto nos atrae, va a ser más fácil. Porque estamos entendiendo desde adentro qué es lo que aquello nos está provocando, qué es lo que aquello que tanto nos gusta nos está movilizando por dentro. Y vamos a tener la capacidad de demorar la gratificación y de controlar el impulso y decir, yo no. ¿Cómo yo pues haré tan grande mal y pecaré contra Dios? Una persona que tenía una alta inteligencia emocional, que aprendió a gestionar, a regular sus emociones. Y lo podemos hacer, porque Dios a todos nos da la oportunidad y la capacidad de poder hacerlo. ¿Le parece si nos ponemos de pie para terminar en esta noche con una oración? Pidiéndole a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, el que comenzó la buena obra, será fiel en acabarla. Y Dios es fiel a sus principios. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar acá con los hermanos, compartir, reflexionar, entender que hay temas, Señor, que nos desafían. Permite, oh Señor, que aprendamos a gestionarnos correctamente, entender que tú has puesto nuestras emociones, las emociones en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, sí, a vivirlas intensamente, pero de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a tomar siempre decisiones sabias y no dejarnos llevar por el impulso. Permite, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu pueda seguir transformando nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora, Señor, al dirigirnos a nuestros hogares, que tu presencia esté con nosotros y que mañana podamos acercarnos a este lugar también a glorificarte, a exaltarte y a darte lo mejor de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Feliz noche.